3 de noviembre de 2014, en una fría sala de juntas corporativa en Londres, se cerró un trato implacable. Un conglomerado multinacional intercambió su histórica marca de whisky Bushmills, sumando 48 millones de dólares en efectivo. El único objetivo, devorar el control absoluto de Don Julio. Todo empezó muy lejos del poder corporativo. En 1942, en un modesto horno de barro llamado La Primavera, un huérfano de 17 años caminaba por la tierra roja de Jalisco, susurrándole a cada agave. Desde esa devoción casi sagrada, la marca evolucionó hasta convertirse en una monstruosa maquinaria industrial multimillonaria. Lo que nació como una obra maestra de la paciencia artesanal, terminó aplastado por el peso implacable del capitalismo global. Un abismo donde las frías joyas de cálculo silenciaron para siempre el latido de la tierra. ¿Cómo es que un secreto de familia, esculpido a mano y protegido por la obsesión de un solo artesano, terminó rindiendo su alma ante un frío imperio financiero? Esta es la historia del ascenso y el colapso espiritual de La Primavera. Una advertencia descarnada de lo que sucede cuando el arte más puro es engolido por la codicia. Las tierras altas de Jalisco, conocidas como Los Altos, no perdonan la debilidad. A más de 1,500 metros sobre el nivel del mar, el aire es delgado, los días son ardientes y la tierra es de un rollo profundo, casi como sangre oxidada, rica en hierro y minerales. En este paisaje implacable, en el pequeño municipio de Atotonilco el Alto, no había espacio para la infancia, mucho menos para Julio González Frausto Estrada. En 1940, la tragedia golpeó la puerta de los González con una brutalidad inesperada. La muerte repentina de su padre dejó un vacío devastador. Con tan solo 15 años, Julio fue arrancado abruptamente de su juventud. De un día para otro, el luto tuvo que ahogarse en sudor. Se había convertido en el único pilar financiero de su madre viuda y sus hermanos. Para sobrevivir a la miseria, el adolescente consiguió un trabajo extenuante. Distribuir tequila a caballo por los escarpados y polvorientos senderos de la región, ganando apenas unos centavos al día. Durante 2 largos años, bajo el sol abrasador, Julio cabalgó con pesados barriles de madera a cuestas. El polvo rojo se adhería a su piel y el olor penetrante del agave cocido se impregnaba en su ropa de forma permanente. En aquella época, el tequila no era considerado una bebida de lujo ni un símbolo de estatus. Era un aguardiente áspero, barato y agresivo, diseñado casi exclusivamente para quemar la garganta de los jornaleros, hacerles olvidar el cansancio extremo del campo. Pero mientras los demás veían un licor corriente, el joven Julio, cabalgando en silencio, empezó a entender el verdadero potencial de la planta. Sentía que el agave y la tierra roja merecían mucho más respeto del que la industria les estaba otorgando. Luego el año 1942, Julio tenía 17 años, una edad en la que la mayoría de los jóvenes apenas descubren el mundo. Él ya estaba endurecido por la necesidad y el rigor del trabajo físico. No quería pasar el resto de su vida repartiendo el tequila mediocre de otros hombres. Quería crear el suyo, quería destilar el alma misma de los Altos de Jalisco. Pero los sueños no compran hornos de barro. Julio no poseía tierras, no tenía gerencia y carecía de ahorros. Lo único que albergaba en su interior era una convicción que rayaba en la locura. Impulsado por la urgencia de sacar a su familia adelante, se presentó ante un próspero y temido comerciante local. Lo miró directamente a los ojos y le pidió un préstamo para abrir su propia destilería. El acaudalado hombre evaluó a aquel muchacho delgado, con las manos agrietadas y cubierto por el polvo del camino. Contra toda lógica financiera y sentido común empresarial, decidió apostar por la intensidad de la mirada del joven y le extendió un crédito inicial. Con ese dinero prestado, el huérfano compró su primer horno de mampostería y un alambique rústico. Bautizó a su humilde destilería con un nombre que reflejaba su desesperada esperanza de renacimiento tras la muerte de su padre. La Primavera. No era un imperio corporativo, era un rincón minúsculo frágil, rodeado de gigantes industriales que ya producían miles de litros de alcohol al día. El riesgo era absoluto y aterrador. Un solo lote arruinado, un solo error de cálculo, significaba la quiebra total, la imposibilidad de pagar su deuda y la ruina absoluta para su madre y hermanos. La presión de la supervivencia pendía pesadamente sobre el cuello del adolescente. Sin embargo, en la quietud de la primavera,
Mientras incendia con sus propias manos el primer fuego bajo los rudimentarios hornos de tierra, Julio hizo un juramento silencioso. No iba a competir en volumen, no iba a fabricar veneno barato para las masas, iba a competir en devoción. La futura máquina de $1.000 millones no nació en una junta de accionistas. Nació de la desesperación de un huérfano de 17 años, dispuesto a apostar su vida entera en las entrañas de la tierra roya. Pero para crear algo que el mundo nunca había probado, Julio tendría que desafiar y destruir absolutamente todas las reglas escritas de la industria. En el México de mediados del siglo XX, la industrialización acelerada comenzaba a dictar el ritmo de todos los negocios, y la industria del tequila no era la excepción. El éxito se medía bajo una sola métrica implacable: el volumen. El objetivo corporativo era simple: producir rápido, vender barato y repetir el ciclo a una escala cada vez mayor. Las grandes destilerías comerciales apinaban las plantas de agave azul en la tierra como sardinas, exprimiendo cada centímetro cuadrado de suelo para maximizar los litros por hectárea. En medio de esta fiebre de producción en masa, el joven Julio González comenzó a ganarse una reputación peculiar en Atotonilco. Algunos pocos lo llamaban un visionario. La inmensa mayoría, a sus espaldas, simplemente lo llamaba loco. Julio se negó rotundamente a jugar bajo las reglas de la eficiencia industrial. En los campos de la primavera, implementó una filosofía agrícola que, sobre el papel, parecía un suicidio financiero. Hay que recordar que Julio operaba con dinero prestado. Cada peso invertido elevaba el peso aplastante de la deuda. Sin embargo, mientras sus competidores sembraban los agaves hombro con hombro, él ordenó que sus plantas se cultivaran con una separación mucho mayor entre sí. Quería que cada sistema de raíces tuviera el espacio absoluto y necesario para absorber los minerales, el hierro y la riqueza única de la tierra roya de los altos. Esta decisión reducía drásticamente su rendimiento por hectárea, un lujo que un muchacho endeudado y sin red de seguridad no debería haberse permitido. Pero su extrema obsesión no terminaba en la técnica de siembra. El agave azul es una planta que exige paciencia. Tarda entre 7 y 10 años en alcanzar su madurez óptima. Es una década entera de espera, soportando sequías, plagas y la constante incertidumbre del clima. Cuando finalmente llegaba el momento crítico de la cosecha, los gimadores de la primavera recibían instrucciones estrictas, casi tiránicas. Julio exigía que cortaran las pencas casi al ras del corazón de la piña, eliminando por completo cualquier rastro de joya verde o cogolo. Él sabía perfectamente que la clorofila aportaba un amargor indeseable y rasposo al licor final. Con cada corte profundo, desperdiciaba peso, sacrificaba volumen y literalmente tiraba dinero a la tierra. Todo en nombre de alcanzar una pureza absoluta. El verdadero desafío a la cordura financiera ocurría después, dentro de los muros de la destilería. El estándar indiscutible de la industria para cocinar las pinas de agave era de aproximadamente 40 horas. Ese era el tiempo mecánicamente perfecto para extraer los azúcares con rapidez y mantener las líneas de producción en movimiento constante. Julio, desafiando todo sentido como un corporativo, cerró las pesadas puertas de sus hornos de mampostería y dejó que el tiempo se detuviera. Sus pinas se cocían al vapor durante 72 horas ininterrumpidas, 3 días y 3 noches completas. Este proceso insoportablemente lento, ineficiente y costoso caramelizaba los azúcares de una manera profunda que la cocción rápida industrial jamás podría replicar, extrayendo un jugo denso, increíblemente dulce y de una suavidad sin precedentes. Para sostener esta locura metódica, Julio entregó su vida entera a los campos, mucho antes de que el sol asomara sobre las frías colinas de Jalisco. A las 6 de la mañana en punto, él ya estaba caminando entre las interminables hileras de agave. Conocía sus tierras con la intimidad protectora de un padre. Tocaba las joyas, revisaba la humedad del suelo rollizo y observaba el tono exacto de las pinas. No dirigía su negocio desde una oficina climatizada en la ciudad, ni tomaba decisiones basándose en reportes de rendimiento trimestral. Su verdadera oficina era la Tierra Roja, y su junta directiva eran los curtidos gimadores que sudaban junto a el bajo el sol inclemente. Esta negativa absoluta a comprometer sus ideales, esta terquedad casi patológica,
Forjó gradualmente una brecha insalvable entre el tequila de la primavera y el resto del mundo de los licores. Mientras otras marcas construyen imperios basados puramente en el volumen y la velocidad, Julio estaba embotelando tiempo, paciencia y geografía pura. Estaba creando una bebida que no quemaba la garganta como el aguardiente barato, sino que calentaba el pecho con elegancia. Él aún no lo sabía. Pero esta devoción extrema, este desprecio absoluto por los márgenes de ganancia a corto plazo, sería exactamente el arma de doble filo que, décadas más tarde, atraería la mirada hambrienta de los titanes globales. En 1985, 43 años después de haber encendido con sus propias manos los rústicos hornos de la primavera, Julio González legó a su 60º cumpleaños. Para entonces, ya no era el joven huérfano desesperado por sobrevivir. Se había convertido en un maestro destilador respetado en su comunidad. Un hombre que había dedicado cada día de su vida adulta a la perfección silenciosa de su arte, para honrar toda una vida de sacrificio implacable y devoción absoluta por la Tierra Roja. Sus hijos tomaron una decisión en secreto. Iban a destilar una reserva privada. Un lote exclusivo creado únicamente para celebrar la vida de su padre. Pero el verdadero golpe de genialidad, aquel que alteraría la historia de la industria de los licores en México para siempre, no fue solo el líquido, sino el recipiente. Hasta ese momento, el estándar indiscutible dictaba que las botellas de tequila debían ser altas, alargadas y toscas. Históricamente, al ser considerado un trago barato para obreros, las botellas solían esconderse debajo de la mesa. Y cuando finalmente se ponían al centro en los eventos sociales, su altura bloqueaba la vista de los comensales, interrumpiendo la conversación y aislando a las personas. Los hijos de Julio, que en romperse estima de tallo, diseñaron una botella bajita, cuadrada y de cristal grueso. El propósito no provenía de una fría estrategia de marketing calculada en una junta corporativa. Era un gesto profundamente humano y familiar. Querían que, al poner el tequila en el centro de la mesa, los invitados pudieran mirarse a los ojos y hablar sin obstáculos. Era una declaración visual de orgullo. El tequila de su padre ya no era un secreto vergonzoso que debía ocultarse. Era el invitado de honor que unía a la familia. La noche de la fiesta en 1985, cuando esa revolucionaria botella cuadrada se destapó y el líquido ámbar llenó las copas, un silencio de asombro se apoderó de la sala. Los invitados, acostumbrados al ardor áspero y agresivo del tequila comercial, experimentaron por primera vez la suavidad extrema, casi sedosa, de aquellos agaves cultivados pacientemente y cocidos durante 3 días enteros. El impacto fue inmediato y sísmico. La noticia del excepcional tequila de Don Julio corrió como pólvora por todo Jalisco. Los asistentes y luego los amigos de los asistentes comenzaron a rogar y posteriormente a exigir que se les permitiera comprar botellas de esa misteriosa reserva privada. La presión social sobre la familia González se volvió abrumadora. Lo que había sido concebido estrictamente como un regalo íntimo y exclusivo se había transformado de la noche a la mañana en un fenómeno imparable de boca en boca. Finalmente, cediendo ante una demanda que ya no podían contener en el ámbito privado, la familia tomó la decisión que cambiaría sus vidas. En 1987, la marca salió oficialmente a la venta para el público general bajo el nombre que ya estaba en boca de todos: Don Julio. Este fue el pináculo absoluto de la era artesanal, el triunfo definitivo del muchacho que apostó su vida en Atotonilco. Sin embargo, este éxito histórico ocultaba una trampa mortal en sus cimientos. Al comercializar su obra maestra, Julio había abierto la caja de Pandora. La demanda masiva ineludiblemente significa crecimiento, y el crecimiento, tarde o temprano, atrae a los tiburones. Los días tranquilos y protegidos en la primavera habían terminado para siempre. Al revelar su secreto al mundo, la familia acababa de encender un faro brillante que muy pronto atraería la mirada hambrienta de los imperios multinacionales. El aplastante éxito comercial a finales de la década de los 80 había transformado irremediablemente la vida de la familia, pero también había tenido un efecto colateral mucho más peligroso. Encendió un faro resplandeciente en medio del océano corporativo. En la despiadada industria global de los licores, cuando creas algo verdaderamente excepcional,
El mundo empresarial no se conforma con admirarlo desde la distancia. Su instinto primario es poseerlo, desarmarlo y multiplicarlo. Durante los primeros años de la década de los 90, el tequila experimentó un renacimiento cultural dejando de ser considerado una bebida rústica para transformarse en un símbolo de estatus y lujo emergente. La marca, que había nacido de la tierra roja y el sudor de un huérfano, era ahora la joya de la corona más codiciada de México. Ya no se trataba de una operación familiar intentando abastecer la demanda local de Jalisco. Se había convertido en un fenómeno que desbordaba las capacidades financieras de sus creadores. Expandirse, modernizar instalaciones para cumplir con las normativas internacionales de exportación y construir una red logística capaz de cruzar océanos requiere un capital masivo. Requiere el tipo de dinero que no se genera vendiendo botellas, sino negociando corporaciones. Fue en este contexto de vulnerabilidad financiera y ambición desmedida cuando, en el año 1999, el coloso canadiense Seagram cruzó las fronteras de Atotonilco el Alto. En aquel momento histórico, Seagram no era simplemente una empresa exitosa. Era un imperio multinacional. Uno de los conglomerados de licores y entretenimiento más grandes, agresivos y poderosos del planeta. Sus emisarios no llegaron a Jalisco buscando comprar unas cuantas cajas para exportación, ni llegaron buscando consejos de destilación. Llegaron con un portafolio de promesas embriagadoras, diseñadas meticulosamente para seducir. Distribución mundial inmediata, presupuestos de marketing prácticamente ilimitados y la oportunidad histórica de convertir el apellido de la familia en una leyenda global a la altura del whisky escocés o el cognac francés. El histórico acuerdo se firmó sobre la mesa. Seagram adquirió exactamente el 50% de las acciones de la compañía. Para los herederos de la primavera, este apretón de manos con trajes cortados, a la medida representaba el puente definitivo hacia la consolidación internacional. Sobre el papel, parecía el matrimonio perfecto entre el corazón y la artesanía de México, con el músculo financiero y logístico del primer mundo. Sin embargo, en la fría y calculadora arena corporativa, las alianzas al 50% rara vez son verdaderas asociaciones entre iguales. Son, en la inmensa mayoría de los casos, el primer paso táctico para una absorción total. Casi de inmediato, la atmósfera en los silenciosos y sagrados campos de agave comenzó a enrarecerse. Zapatos de cuero italiano comenzaron a pisar la misma tierra roja donde antes solo transitaban las botas desgastadas de los chimadores. La narrativa interna cambió de la noche a la mañana. Las decisiones íntimas tomadas bajo la sombra de un árbol en la hacienda fueron abruptamente reemplazadas por tensas videoconferencias con ejecutivos extranjeros. Hombres de negocios que jamás en su vida habían tocado las espinas de un agave, pero que dominaban a la perfección el despiadado lenguaje de la rentabilidad, los márgenes de beneficio operativo y el retorno de inversión acelerado. El pacto estaba formalmente celado. Pero el verdadero precio de aquella firma apenas comenzaba a revelar su rostro más oscuro. La luna de miel entre la tradición artesanal y el capital multinacional duró exactamente lo que tarda en imprimirse y distribuirse el primer reporte trimestral de ganancias corporativas. La verdadera naturaleza, voraz e insaciable, del acuerdo de 1999 se manifestó de forma brutal a través de las cuotas de producción. Seagram posee una gigantesca red de distribución global que necesitaba ser alimentada constantemente para justificar su milenaria inversión ante sus propios accionistas. Las proyecciones de ventas impuestas desde las oficinas en el extranjero exigían un aumento exponencial, violento y antinatural en el volumen de litros generados. Había que inundar los mercados de Estados Unidos y Europa. Había que producir millones de litros. Y había que hacerlo con urgencia. Aquí es donde la biología pausada de la Tierra Roja colisionó frontalmente con la frenética impaciencia de Wall Street. Un conglomerado multinacional exige por naturaleza un crecimiento continuo y ascendente año tras año, trimestre tras trimestre. Pero la naturaleza tiene su propio reloj. La tierra y el clima no obedecen a los cierres de año fiscal ni a las presiones de los dividendos. La presión psicológica y operativa sobre los maestros tequileros que aún custodiaban los hornos, en la primavera se volvió absolutamente asfixiante. Las nuevas directivas corporativas, obsesionadas con la palabra optimización, comenzaron a cuestionar agresivamente los métodos fundacionales que habían cimentado el prestigio del líquido.
Los auditores financieros internacionales veían ineficiencias intolerables allí donde los artesanos locales veían arte y devoción. Comenzaron las presiones sutiles pero constantes, las sugerencias para acelerar los procesos de extracción, las demandas para maximizar el rendimiento químico de cada planta sacrificando esos pequeños detalles que, según los fríos estudios de mercado, el consumidor promedio internacional en un club nocturno ni siquiera sería capaz de notar. Esta etapa marcó el inicio de una guerra fría, silenciosa pero devastadora. Dentro de los muros de la destilería, por un lado, se encontraban los guardianes de la gerencia, trabajadores de toda la vida luchando con uñas y dientes para proteger su integridad y rechazar las imposiciones de los ingenieros de procesos enviados por los nuevos socios corporativos. Por el otro, se impone la aplastante realidad de los contratos vinculantes y las expectativas de rentabilidad global. Cada gota de alcohol producida se convirtió en un campo de batalla invisible entre la calidad absoluta que exigía el respeto a la tierra y la eficiencia industrial que exigía el conglomerado. Aunque la familia González aún posee técnicamente la mitad del imperio, el frágil equilibrio de poder se había fracturado de manera irreversible. Al aceptar el dinero y la infraestructura de Seagram, habían permitido voluntariamente que el caballo de Troya entrara en su santuario más íntimo. La semilla del colapso espiritual y la pérdida de identidad ya estaba firmemente sembrada, echando raíces profundas en la misma tierra roja que los vio nacer. Habían cedido la mitad de su alma para conquistar el mundo, sin darse cuenta de que, en ese preciso instante, le habían entregado al diablo las llaves de su propio destino. La maquinaria industrial había sido encendida, y no se detendría hasta devorarlo todo. El cambio de milenio trajo consigo una de las paradojas más crueles en la historia del capitalismo corporativo. La familia González había vendido la mitad de su alma al coloso canadiense Seagram bajo la promesa de estabilidad financiera y un crecimiento global estructurado. Sin embargo, en el volátil mundo de las megacorporaciones, la lealtad y la historia no son escudos protectores. A principios de la década de los 2000, el inquebrantable imperio Seagram cometió un error fatal. Desvió su atención de los licores y decidió apostar miles de millones de dólares en la inestable industria del entretenimiento y los medios de comunicación en Hollywood. Cuando la burbuja tecnológica estalló y las desastrosas fusiones corporativas colapsaron bajo su propio peso, el gigante Seagram se desangró. Fue una caída catastrófica, fulminante, y aquí radica la tragedia más amarga para Atotonilco. La destilería La Primavera estaba operando impecablemente. Los campos de agave eran prósperos, la demanda internacional estaba por los cielos y el tequila era un éxito rotundo. Pero en el ajedrez corporativo, cuando el rey cae, los peones son sacrificados. La quiebra de Seagram no tuvo absolutamente nada que ver con el rendimiento de la Tierra Roja de Jalisco. Fue el resultado de malas decisiones tomadas por ejecutivos de traje en oficinas de Nueva York y Los Ángeles, hombres que jamás en su vida habían pisado un campo de agave. Como resultado de este colapso, el imperio de licores de Seagram fue desmembrado y puesto en subasta internacional en 2009. La familia González, que alguna vez controló cada aspecto de su destino, fue obligada a observar desde la barrera, completamente impotente. Como la mitad de su legado familiar era exhibida en el mercado global como si fuera un simple lote de mercancía averiada. Ya no eran dueños de su futuro, se habían convertido en un activo tóxico en liquidación. Para el año 2003, los buitres financieros habían terminado de devorar los restos. Las divisiones de licores de Seagram fueron adquiridas y divididas en un complejo acuerdo histórico entre dos titanes de la industria, el gigante británico Diageo, el conglomerado de bebidas alcohólicas más grande del planeta, y Casa Cuervo, el monstruo histórico de la producción masiva de tequila en México. En esta monumental reestructuración de poder, Casa Cuervo terminó absorbiendo el 50% de las acciones de Don Julio que antes pertenecían a Seagram, mientras que Diageo aseguraba los lucrativos derechos exclusivos para la distribución internacional. El impacto psicológico en la familia fundadora y en los trabajadores más antiguos de la Primavera fue devastador.
En un abrir y cierrar de ojos, se encontraron atrapados en un matrimonio forzado a tres bandas con las corporaciones más agresivas del mundo. Don Julio ya no era una destilería artesanal con un socio capitalista. Ahora era una simple ficha de póker, un activo de alto riesgo rebotando entre Londres, Nueva York y la Ciudad de México. El nombre que el joven huérfano de 17 años había forjado con su propio sudor y sangre, ahora estaba sepultado bajo un laberinto de empresas conjuntas, fideicomisos, contratos de distribución y cláusulas legales que nadie en Atotónico podía comprender por completo. La marca había sido secuestrada por el sistema. El periodo comprendido entre 2003 y 2011 marcó la transición más oscura en la identidad de la marca. Fue la era en la que las joyas de cálculo finalmente silenciaron el latido de la tierra roja. Con Diageo controlando el grifo de las ventas internacionales y Cuervo vigilando la producción local, la dinámica de poder cambió radicalmente. Las decisiones críticas, aquellas que definían el alma misma del producto, abandonaron definitivamente el estado de Jalisco. El centro de mando se trasladó a las lujosas salas de juntas de Londres. Ali el tequila no se evaluaba olfateando una copa de cristal para detectar las notas de caramelo o el agave cocido, se evaluaba en enormes pantallas planas a través de métricas frías. Márgenes de EBITDA, beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, proyecciones de crecimiento trimestral, penetración de mercado y segmentación demográfica. Para los nuevos amos corporativos, Don Julio no era un tributo a la agricultura mexicana, era un activo de la categoría super premium, una herramienta financiera diseñada para competir directamente contra el Conaca y el vodka de lujo en los clubes nocturnos de Las Vegas, Miami y Londres. Esta nueva filosofía de lujo corporativo asfixió por completo lo que quedaba del espíritu artesanal. Las visitas a la destilería ya no eran de maestros tequileros buscando intercambiar conocimientos, sino de auditores de eficiencia, analistas de riesgos y vicepresidentes de marketing internacional que exigían estandarización absoluta. El mandato corporativo era claro y brutal. El producto debía saber exactamente igual en Tokio, en Nueva York y en París. Para lograr esa uniformidad, industria a escala masiva, los procesos debían mecanizarse, los tiempos debían ajustarse. Los cronogramas logísticos globales y el margen de error humano. Esa pequeña imperfección que antes le daba alma y carácter a la bebida, debía ser erradicado por completo. La familia González, aunque todavía retenía un porcentaje de las acciones, fue empujada sistemáticamente a los márgenes. Sus voces, que antes dictaban el ritmo de las cosechas y los tiempos de los hornos, ahora eran ahogadas por un enjambre de abogados corporativos y directores ejecutivos. Se convirtieron en figuras decorativas, fantasmas en su propia casa. Los estrategas de marketing londinenses comenzaron a utilizar el nombre y la imagen del fundador no como un tributo a un hombre vivo, sino como un elemento nostálgico, una herramienta de mercadotecnia vacía para vender autenticidad. Hay consumidores millonarios al otro lado del océano. Durante 8 largos años, la tensión en la primavera fue insoportable. Los trabajadores veteranos caminaban por los pasillos de mampostería sintiéndose extraños en el lugar que ellos mismos habían construido. La destilería operaba al máximo de su capacidad, generando cientos de millones de dólares y rompiendo récords de exportación trimestre tras trimestre. Desde la perspectiva de Wall Street, era un éxito rotundo, un milagro financiero. Pero desde las entrañas de la Tierra Roja de Atotonilco, era un funeral prolongado. El imperio estaba ganando montanas de dinero, sí, pero a cambio, había drenado metódicamente hasta la última gota de autonomía y dignidad de sus creadores. Habían convertido una obra maestra en una fórmula matemática, y mientras el mercado global celebraba brindando con copas de cristal en las fiestas más exclusivas del mundo, en Jalisco, una tristeza profunda y silenciosa comenzaba a apoderarse de la familia. El control absoluto ya se había perdido, preparando el escenario para una tragedia final que rompería el último hilo de humanidad que aún ataba la marca a su creador. El 20 de marzo de 2012, el repique fúnebre de las campanas en Atotonilco el Alto anunció una pérdida que iba mucho más allá del fallecimiento de un hombre. A los 87 años de edad, don Julio González cerró los ojos para siempre. Su muerte no fue simplemente el fin de un ciclo biológico.
Fue la ruptura violenta y definitiva del último cordón umbilical que aún conectaba a la gigantesca marca global con la tierra roja que la había visto nacer. La noticia de su partida cayó sobre los campos de agave como una helada tardía, de esas que queman las raíces y dejan un silencio desolador a su paso. En los pasillos de la primavera, la ausencia física del fundador golpeó con una fuerza paralizante. Durante años, incluso cuando la corporación ya controlaba gran parte del negocio desde el extranjero, la figura del anciano caminando por la destilería representaba un ancla moral. Los trabajadores veteranos, aquellos que aún recordaban sus estrictas exigencias, sentían que mientras él estuviera respirando bajo el cielo de Jalisco, el tequila conservaba al menos un fragmento de su dignidad original. Él era el escudo humano contra la frialdad corporativa. Su mera existencia obligaba a los ejecutivos multinacionales a mantener un mínimo nivel de respeto superficial por la tradición. Pero el día de su funeral, mientras su ataúd descendía hacia la misma tierra roja a la que le había entregado su vida entera, una verdad aterradora y silenciosa se apoderó de los llamadores presentes. Sabían perfectamente que, con la tierra cubriendo su féretro, la última línea de defensa había caído. Ya no quedaba nadie con la autoridad moral suficiente para mirar a los ojos a los directores ejecutivos y decir no. El vacío espiritual que dejó su muerte fue inmenso, denso y palpable. Las instalaciones de la destilería, que alguna vez fueron el santuario de un artesano apasionado, de repente se sintieron como lo que realmente eran, un inmenso complejo industrial compuesto por tuberías de acero inoxidable, medidores de presión y luces fluorescentes. El latido humano se había detenido. Ya no había un patriarca que conociera los agaves por su textura, ni que entendiera el lenguaje del clima. En su lugar, quedaban manuales de operación estandarizados y protocolos de eficiencia dictados a miles de kilómetros de distancia. La tristeza en Atotonilco no era solo por la pérdida del abuelo, el amigo o el antiguo patrón. Era el duelo colectivo por la inminente pérdida de identidad. Los artesanos sobrevivientes, muchos de los cuales habían sido formados personalmente por él, caminaban por la hacienda con la cabeza gacha, conscientes de que estaban a punto de enfrentarse a una tormenta perfecta, sin el fundador para proteger el legado. Ellos quedaban completamente huérfanos y a merced de un sistema corporativo que no sentía piedad, ni respeto, ni nostalgia. El alma del campo se había extinguido, dejando tras de sí un cascarón vacío y altamente rentable, listo para ser explotado hasta sus últimas consecuencias. El luto corporativo dictado desde las oficinas centrales en el extranjero duró exactamente lo que tarda en redactarse, aprobarse y publicarse un comunicado de prensa internacional con palabras vacías de condolencia. Detrás de las puertas cerradas de las salas de juntas ejecutivas, la muerte del patriarca no representaba una tragedia espiritual ni un motivo de profunda reflexión. Para la despiadada maquinaria financiera, representaba la eliminación del último obstáculo sentimental que frenaba la industrialización absoluta de la marca. Con el fundador fuera del tablero de ajedrez, la junta directiva pisó el acelerador a fondo. La presión sobre el equipo de maestros tequileros que quedó a cargo en Jalisco alcanzó niveles asfixiantes, casi inhumanos. Estos guardianes del legado se encontraron de pronto en la línea de fuego, solos y sin escudo, intentando desesperadamente proteger las antiguas costumbres frente un ejército de contadores, analistas de riesgos y estrategas de rentabilidad. Las videoconferencias se convirtieron en campos de batalla donde el lenguaje de la pasión agrícola era sistemáticamente aplastado por el vocabulario de la maximización de beneficios. La orden desde la cúpula corporativa era implacable. Optimización total. Ya no había espacio para la intuición ni para el romanticismo. Si un proceso podía ser acelerado utilizando aditivos químicos permitidos por la norma, o si la fermentación podía ser forzada mediante levaduras industriales para ahorrar un par de días en el ciclo de producción y aumentar los márgenes operativos, la Junta exigía que se hiciera de inmediato. Los maestros destiladores, criados bajo la filosofía de la paciencia absoluta, se vieron obligados a firmar y autorizar modificaciones operativas que contradecían todo lo que su mentor les había enseñado. Cada pequeño ajuste técnico era una pequeña traición, una puñalada silenciosa a la memoria del hombre que yace bajo la tierra.
La ironía más cruel y macabra de este periodo fue cómo el Departamento de Marketing Multinacional decidió gestionar la imagen póstuma del fundador. Justo en el momento en que estaban desmantelando metódicamente su filosofía de producción, las campanas publicitarias y las globales comenzaron a explotar su rostro y su nombre con una agresividad sin precedentes. Su silueta con el característico sombrero. Su firma y su historia de esfuerzo fueron empaquetadas y vendidas como un recurso de mercadotecnia nostálgico. Utilizaron la memoria de un hombre muerto para certificar la autenticidad de un líquido que cada día se volvía más industrial, más genérico y más alejado de sus raíces. La destilería en Atotonilco se había transformado, en esencia, en un teatro corporativo. Un escenario meticulosamente diseñado donde se mantenía la ilusión óptica de la artesanía rural mexicana, mientras que en la trastienda operaba una fábrica implacable de volumen masivo. El alma de la primavera no murió en una gran explosión ni en un cierre dramático. Murió lentamente, asfixiada por miles de pequeñas decisiones burocráticas. Ahogada en joyas de cálculo y sepultada bajo el peso de un marketing que profanó su legado para vender lujo vacío en las discotecas más caras del mundo. El campo había perdido su espíritu de forma irreversible, preparando el terreno fértil para el último, más grande y más frío movimiento financiero de su historia. El 3 de noviembre de 2014, no amaneció con el canto de los galos, ni con el olor a tierra roja mojada por el rocío matutino en Atotonilco el Alto. Ese día, el verdadero amanecer ocurrió a 9,000 kilómetros de distancia, bajo las luces fluorescentes y el aire acondicionado esterilizado de una sala de juntas corporativa en el distrito financiero de Londres. Fue el día final, el momento exacto, documentado y firmado, en el que la era de la independencia fue aniquilada de un solo golpe maestro, no por una catástrofe natural, sino por un sismo financiero de proporciones históricas. Para entender la magnitud y la frialdad de este último día, hay que visualizar el abismo entre dos mundos. En 1942, un adolescente huérfano tuvo que jubilarse y suplicar por un pequeño préstamo local, empeñando su vida entera y su futuro solo para comprar un modesto horno de mampostería. 72 años después, su nombre completo. Su sudor y su legado estaban siendo negociados en una mesa de caoba por hombres que elevaban trajes que costaban más que todo lo que aquel muchacho poseó en su juventud. Los altos ejecutivos de Diageo, el titán británico de las bebidas, habían tomado una decisión definitiva. Estaban cansados de compartir el trono. Estaban hartos de los acuerdos conjuntos con Casa Cuervo y de cualquier pequeña fricción o recuerdo del pasado familiar que pudiera entorpecer sus planes de expansión global. Querían la soberanía absoluta y total sobre la marca. Querían el 100% de las acciones. Y para conseguirlo, estaban dispuestos a realizar uno de los movimientos más agresivos e impactantes en la historia moderna de la industria de los licores. En esa fría mañana de noviembre, Diageo redactó el contrato de intercambio definitivo para obligar a Casa Cuervo a ceder su 50% restante de Don Julio. Los británicos no solo ofrecieron dinero, ofrecieron historia. Entregaron la propiedad total de Bushmills, una legendaria y reverenciada marca de whisky irlandés con más de 400 años de gerencia. Pero sacrificar una joya histórica no fue suficiente para cerrar la mandíbula del trato. Además de regalar el whisky irlandés, Diageo inyectó la monstruosa suma de 48 millones de dólares en puro efectivo. Una destilería de whisky de 4 siglos de antigüedad, más casi medio billón de dólares. Todo entregado en un parpadeo frío y calculado. La firma del documento tomó menos de 30 segundos. En ese medio minuto, sin que un solo llamador en Jalisco se diera cuenta, sin que se tocara una sola joya de agave en los campos, la transacción se completó. El espíritu de la primavera había sido tasado, intercambiado y devorado. La marca había dejado de ser una historia mexicana para convertirse, legal y definitivamente, en una propiedad privada de la corona corporativa. Cuando la tinta del histórico contrato se secó en Londres, las verdaderas réplicas del terremoto financiero comenzaron a golpear violentamente el suelo de Jalisco. Tomar el control absoluto de las acciones era solo el paso preliminar. El verdadero objetivo de Diageo era la metamorfosis física del lugar. Simultáneamente al anuncio de la compra total, el conglomerado lanzó una bomba que erradicó cualquier esperanza de preservar el alma artesanal de la destilería. Anunciaron una inversión directa e inmediata de
Millones de dólares adicionales destinados exclusivamente a las instalaciones en México. Para el ojo inexperto, o para los titulares de los periódicos financieros globales, la cifra sonaba como un triunfo espectacular. Diageo invierte cientos de millones en Jalisco, rezaban las noticias. Pero para los veteranos de la primavera, aquellos que aún recordaban la voz del fundador, esos 400 millones de dólares no representaban un acto de conservación cultural, representaban una sentencia de muerte industrial. Ese dinero no venía a proteger a los procesos antiguos. Venía a erradicarlos para siempre mediante una expansión de proporciones bíblicas. Los planos arquitectónicos trazados por los ingenieros internacionales no contemplaban la poesía de la paciencia. La inversión multimillonaria se tradujo rápidamente en concreto, acero y maquinaria pesada. Los silenciosos patios de Tierra Roja, donde antes los caballos de carga descansaban, fueron pavimentados con grueso cemento industrial para soportar el tránsito incesante de flotilas de camiones de carga pesada que operaban las 24 horas del día. Se levantaron gigantescas naves industriales de la mina que oscurecieron el horizonte de los altos. Las entranas de la destilería fueron destripadas y reconfiguradas. Se instalaron hileras interminables de relucientes tanques de fermentación de acero inoxidable, con capacidades monstruosas, monitoreados por tableros de control computarizados. Las líneas de embotelado manuales, donde alguna vez hombres y mujeres revisaban cada botella cuadrada con orgullo, fueron reemplazadas por brazos robóticos y cintas transportadoras de alta velocidad, diseñadas para escupir miles de unidades por hora con una precisión clínica, fría y sin alma. El abismo ya era insalvable. El doloroso contraste era absoluto. El muchacho que en 1942 caminaba solo entre las hileras de agave buscando la perfección había sido definitivamente aplastado por una avalancha de casi $1,000 millones en transacciones corporativas. Aquel humilde horno de mampostería, símbolo de resistencia y devoción, fue asfixiado por una mega fábrica estéril. El 23 de noviembre de 2014, el telón cayó de forma irreversible. La era del artesano había muerto oficialmente, y de sus cenizas se alzó un leviatán de acero, listo para inundar el mundo. Hoy, a más de una década de la adquisición toda por parte del conglomerado británico, el paisaje en Atotónico el Alto es francamente irreconocible. La primavera ya no es una hacienda destiladora. Es un complejo agroindustrial de proporciones titánicas. Es un leviatán de acero, concreto y tecnología de punta que opera con la frialdad clínica. Estéril y automatizada de una refinería petroquímica. Bajo el mando de Diageo, las métricas de producción actuales han alcanzado niveles estratosféricos. Cifras que aquel joven huérfano jamás habría podido concebir ni en sus pesadillas más febriles. En la actualidad, el complejo engule diariamente miles de toneladas de agave para escupir decenas de millones de litros anuales, saturando flotas enteras de contenedores marítimos que cruzan todos los océanos del planeta. En el corazón de esta monstruosa expansión, ya que una de las paradojas más cínicas y calculadas del marketing moderno, la ilusión de la exclusividad, la maquinaria publicitaria global invierte fortunas para vender. La marca posicionándola en la cúspide absoluta del lujo. Se asocia con celebridades de Hollywood, patrocina las semanas de la moda en Europa y domina las mesas. VIP de los clubes nocturnos más costosos del mundo. Sin embargo, la definición fundamental. Histórica y real o verdadero lujo exige escasez. Rareza y la juela irrepetible del toque humano. Aquí radica la gran disonancia cognitiva de nuestro tiempo. ¿Cómo puede considerarse una obra maestra artesanal y de edición limitada a un producto que se fabrica por millones? ¿Cómo puede existir exclusividad real en una botella que se encuentra apilada por docenas en los pasillos de cualquier hipermercado en Estados Unidos, en cada estante de las tiendas libres de impuestos desde Dubái hasta Tokio, y almacenada por toneladas en los gigantescos centros de distribución de comercio electrónico? La respuesta corporativa es una mentira cuidadosamente empaquetada. Han logrado algo que financieramente es brillante pero culturalmente devastador. Han democratizado el acceso a la etiqueta, pero han vaciado por completo su significado. El consumidor moderno, deslumbrado por el precio premium y el diseño del envase, ya no está comprando el resultado del esfuerzo de un artesano ni la esencia de la tierra roja de Jalisco. Está comprando un estatus prefabricado.
Está pagando cientos de dólares por un holograma de prestigio diseñado por algoritmos comerciales en Londres. La marca se tragó al tequila. Pero para sostener esta escala de producción masiva y global, la corporación tuvo que someterse irremediablemente a la tiranía de la inmediatez. Cuando tienes que abastecer a más de 100 países ininterrumpidamente, no puedes darte el lujo de esperar a que la naturaleza siga su curso. Y en la industria moderna del licor, cuando le robas el tiempo a los procesos biológicos, estás obligado a compensarlo con ciencia del laboratorio. Es en este punto de la historia donde la gigantesca máquina industrial revela su rostro más sombrío, desatando una controversia que hoy sacude los cimientos del imperio. Hacia el año 2025, un manto de escepticismo y severas acusaciones ha cubierto a las megamarcas que dominan la industria, colocando a las operaciones masivas bajo una lupa implacable. Los críticos más feroces, los puristas del destilado y los catadores independientes han señalado una verdad sumamente incómoda: la alarmante estandarización artificial del líquido. Las normativas oficiales permiten un vacío legal devastador, autorizando el uso de aditivos, como extractos de vainilla sintética, jarabes de caramelo, glicerina para simular suavidad y extractos de roble, hasta en un 1% del volumen total, sin la obligación de declararlo en la etiqueta frontal. Para una fábrica que produce decenas de millones de litros, este margen del 1% es un océano de posibilidades químicas. Aquella suavidad legendaria, que en el pasado se lograba exclusivamente mediante la paciencia extrema y el cuidado obsesivo de cada planta, hoy es replicada y garantizada mediante fórmulas estandarizadas en un laboratorio de calidad. El objetivo corporativo no es crear un producto excepcional, es crear un producto que sepa exactamente igual lote tras lote, año tras año, sin importar las variaciones naturales del clima, la tierra o la planta de agave. Las consecuencias humanas y geográficas de esta otra industrialización son desgarradoras. Los yimadores actuales, aunque sigan vistiendo ropas de campo para las cámaras de los documentales publicitarios, son tratados en la práctica como engranes reemplazables dentro de una infinita cadena de suministro agrícola. Ya no cultivan un arte, cosechan biomasa para alimentar a la bestia de aquero. Al observar las imponentes instalaciones hoy en día, el triunfo del capitalismo es indiscutible. Las acciones de la corporación rinden frutos millonarios. Los inversionistas celebran en Wall Street y la penetración de mercado es absoluta. Pero al destapar una botella de producción actual, el paladar internado solo encuentra un perfil aromático plano, diseñado en un panel de consumidores. La tierra roja ha sido silenciada por el agave, y el espíritu del agave ha sido domesticado por la química. La máquina devoró la obra maestra, la procesó y se la vendió de vuelta al mundo transformada en un fantasma altamente rentable. Cuando el sol desciende lentamente sobre la cordillera de los Altos de Jalisco, proyectando sombras largas y oscuras sobre los interminables mares de agave azul, una quietud melancólica y pesada se apodera de los antiguos senderos de Atotonilco el Alto. Es en este preciso momento del ocaso, lejos del rugido ensordecedor de las calderas industriales, las turbinas y las luces parpadeantes de la megafábrica automatizada, cuando uno puede sentir verdaderamente el peso del pasado. El aire en las afueras todavía transporta ese polvo rojo tan característico, el mismo polvo que alguna vez cubrió las botas y las manos agrietadas de un joven visionario solitario. El legado de lo que se construyó en este rincón de México es, sin lugar a dudas, monumental. Sería mezquino e inexacto negar el triunfo absoluto que nació de estas tierras, antes de que esta revolución de paciencia tomara forma. El destilado de agave era marginado, confinado a las cantinas rústicas y considerado indigno de las copas de cristal de la alta sociedad internacional. La devoción extrema y la terquedad que surgieron de Atotonilco fracturaron ese estigma para siempre. Obligaron al mundo entero a mirar hacia México con un nivel de respeto inédito. Se demostró que el país no solo era capaz de exportar materia prima a granel, sino que poseía el talento para embotellar un destilado de una elegancia, complejidad y nobleza comparables a los Conaxo whiskies europeos más reverenciados. Esa es la victoria innegable. El orgullo legítimo de toda una nación que vio cómo su identidad cultural cruzaba los océanos para sentarse en la cabecera de las mesas más exclusivas del planeta. Sin embargo, detrás de este deslumbrante triunfo global,
se esconde una tragedia íntima y silenciosa. Al caminar por las calles empedradas del pueblo hoy en día, los habitantes más viejos, aquellos cuyas familias trabajaron la tierra roja durante generaciones, hablan en voz baja sobre una pérdida profunda e irreparable, hablan de los fantasmas de Atotonilco. No se refieren a apariciones sobrenaturales de ultratumba, sino a la presencia persistente de una filosofía que ha sido asesinada. El fantasma de un respeto reverencial por el tiempo, por el ciclo natural de la planta, y por el sudor del trabajo humano genuino. Ese espíritu ha sido metódicamente exorcizado y reemplazado por la implacable religión de la eficiencia corporativa, donde lo único sagrado es el reporte financiero del próximo trimestre. La lección más amarga y descarnada que nos deja la historia de esta icónica destilería es el descubrimiento del límite fatal entre el arte puro y la industria globalizada. Nos enseña que la escala masiva es el enemigo natural y definitivo de la perfección artesanal. Una verdadera obra maestra nace de la escasez, del sacrificio personal constante y de una conexión casi mística entre el creador y su entorno. Pero cuando esa misma obra maestra es secuestrada por un imperio financiero, diseccionada en laboratorios y obligada a multiplicarse por milones para satisfacer la codicia insaciable de una junta de accionistas en otro continente, su esencia vital se evapora irremediablemente. Lo que queda dentro de la botella contemporánea ya no es un testimonio vivo de la tierra, sino un triunfo estéril de la ingeniería química y del marketing de masas. El nombre del fundador, paradójicamente, ha alcanzado la inmortalidad. Está impreso con letras doradas y elegantes en incontables etiquetas, iluminado en gigantescas pantallas, LED desde Times Square, en Nueva York hasta los cruces más agitados de Tokio, y pronunciado en múltiples idiomas por consumidores adinerados que jamás han pisado el duro suelo de Jalisco ni han sentido el filo de una joya de agave. Pero esa inmortalidad es una cruel ilusión óptica. Un caparazón corporativo completamente vacío. El hombre de carne y hueso se convirtió en un simple logotipo comercial. Su devoción, su sufrimiento y su obsesión por la calidad absoluta se redujeron a un conveniente eslogan publicitario redactado por analistas de tendencias para vender la ilusión de autenticidad. Hay un público que no sabe distinguir la diferencia. Hoy, la Tierra Roja sigue allí, estoica, alimentando las raíces de millones de agaves bajo el implacable sol mexicano. Pero la voz humana que solía susurrarles en las madrugadas, que entendía su ritmo lento y respetaba su sacrificio orgánico, se ha apagado para siempre. La marca logró conquistar el mundo entero, acumulando una riqueza incalculable, pero en el proceso entregó su alma en el altar del capitalismo. Y mientras, los pesados camiones de carga continúan saliendo por las puertas del inmenso complejo industrial, llevando el producto hacia todos los rincones del planeta, los fantasmas de Atotonilco permanecen atrapados en los viejos senderos de tierra. Observan en silencio, como testigos mudos de la historia, cómo el imperio del dinero terminó por devorar, masticar y escupir al último gran artesano de México. La historia de la primavera y la metamorfosis comercial de su creador es, en última instancia, la paradoja definitiva del éxito corporativo moderno. Nos arroja a la cara una verdad sumamente incómoda sobre el sistema económico en el que vivimos. Puedes escalar la infraestructura, puedes multiplicar los tanques de acero inoxidable y puedes inundar 150 países con botellas cuadradas, pero es biológica y espiritualmente imposible escalar el alma de un artesano. Cuando un nombre propio deja de pertenecer, hay un hombre de carne y hueso para convertirse en un activo estratégico dentro del portafolio de un conglomerado multinacional. El creador muere por segunda vez. El sistema global no compró simplemente una destilería en Jalisco. Compró casi un siglo de reputación forjada a base de sacrificio y paciencia extrema, para luego liquidarla metódicamente, cambio de velocidad y dividendos trimestrales. Hoy, melones de personas alzan sus copas de cristal en los clubes más exclusivos del mundo, convencidas de que están bebiendo un pedazo de la auténtica tradición mexicana. Pero en la cruda realidad, están consumiendo el fantasma industrializado de un joven huérfano que alguna vez amó la tierra roja mucho más que el dinero. La verdadera tragedia de esta historia no es simplemente que el imperio financiero haya devorado al pequeño productor,
La tragedia más profunda es que el mercado global se haya acostumbrado tanto al sabor estandarizado del marketing, que haya olvidado por completo a que sabía la paciencia. ¿Qué opinas tú del precio que exige la globalización? ¿Crees que existe alguna manera de que una marca alcance el dominio mundial sin vender su alma? ¿O el colapso de la integridad es el destino inevitable de toda obra maestra cuando choca con el corporativismo? Déjame tu reflexión en los comentarios. Leo cada una de sus perspectivas. Si este documental te ha hecho cuestionar la realidad detrás de las marcas que consumimos y te ha revelado una nueva visión sobre los imperios industriales, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguiremos documentando la verdad, porque la historia real rara vez es la que está impresa en la etiqueta.